meditad bien sobre vuestros caminos, en el versículo 5 y en el versículo 7. Y esa expresión se puede traducir también como pensad bien o decidir bien o considerar bien a causa de vuestra conducta. O sea, ese es la manera como el pueblo se está comportando. Y lo mismo, esa misma palabrita que hay ahí, la palabra meditad, esa misma palabrita, la palabra sim en el hebreo, es la que figura en Malaquías 2, cuando el Señor dice, si decidís dar gloria a mi nombre, si decidís de todo corazón dar gloria a mi nombre. Malaquías 2, voy a decir el versículo exactamente. Malaquías 2:2. Ahí traduce decidir. Si decidir dar gloria a mi nombre. Y Malaquías también es un profeta posexílico. Entonces, es muy del mismo tiempo, de la misma época. Malaquías 2:2 dice, si no oyeres y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ese decidir de corazón es lo que el Señor le está diciendo, mediten bien sobre vuestros caminos. Para que el nombre de Dios realmente sea reconocido, para que el pueblo pueda llevar a dar a conocer a Dios. En este caso, era porque había que construir un templo, había una orden dada, y en el libro de Esdras 6:14 dice que la orden fue dada por Dios, pero fue respaldada por los reyes Ciro, Darío y Artajerjes, pero que el que había ordenado era Dios. Allá dice en Esdras 6:14. Entonces, Dios estaba diciendo, mire, la presencia mía en el pueblo, ustedes no la están considerando importante allá, que era en el templo físico. Ahora la presencia de Dios es en cada uno de nosotros. Nuestro testimonio va a ser que Dios sea conocido o no, que Dios sea glorificado o blasfemado. Nuestro caminar va a ser eso. Y cuando Él está diciéndoles, meditad bien sobre vuestros caminos a causa de su conducta, de lo que están haciendo, piénsenlo con inteligencia, pongan el entendimiento, es porque están andando mal. Y están andando mal, como veíamos la vez pasada, porque ellos consideraban que era más importante ellos que Dios. Algo que había pasado también en el primer templo. O sea, ellos son buenos imitadores de Salomón. Algo que había pasado también en el primer templo. Y algo que pasa siempre con el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios olvida quién es Dios. Nosotros vamos caminando y se nos olvida quién es el Señor en muchos momentos. Porque estamos habituados a seguir nuestros deseos, nuestra voluntad, lo que nos parece correcto. Estamos muy habituados a eso y sobre todo mientras más edad tenemos y las cosas han funcionado bien, más nos acomodamos a pensar que así seguirán funcionando bien. Entonces, siempre hay un peligro de desechar lo que Dios dice, de desestimar lo que Dios dice. No estoy diciendo que nosotros no tengamos en cuenta su palabra, sí la tenemos en cuenta. Y gloria a Dios por eso. Pero hay momentos en la vida de cada uno de nosotros en los que hay que tomar decisiones y nosotros muchas veces no las consultamos con Dios, sino que hacemos lo que hemos venido haciendo, pensando que eso es lo correcto. Entonces, esa parte es que quiero que nos concentremos en cómo nosotros realmente podemos llevar gloria a Dios
o podemos llevar deshonra a Dios. Ese es el texto hoy. Y Dios nos muestra qué es lo más importante. Vamos a leer entonces ese pasaje. Alguien que me lea o lo leo. Ageo 1 del 5 al 11, por favor. Y vamos a mirar esa porción. Dice aquí en esta, dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechando poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Y se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Sigo. Sí, hasta el 11. Bueno, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo, porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosecha. Yo mando la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que también han trabajado. Amén, hermano. ¿Eso de qué versión es, Lucas? Ese es el diario vivir de la Biblia de estudio, diario vivir. Listo, sí está bien, porque cuando uno hace el estudio de términos, cuando uno hace el estudio de términos, ahí sí. aparece, ahí dice, y me complaceré en ella, por ejemplo, dice, y me complaceré. En la Reina Valera dice, y pondré mi voluntad en ella. Y la palabra que aparece allá es nefesh, que traduce voluntad, que también significa complacencia, pero también significa vida. Y viene de nafash, que significa respirar. Como quien dice, si ustedes me obedecen, yo voy a respirar en esa casa, yo voy a vivir en esa casa. Que es lo interesante, que la vida de Dios se manifieste en nosotros. Todo eso tiene que ver es con la obediencia, a Él. Y por eso Él dice que voy a ser honrado, o sea, glorificado. El nombre de Dios va a ser honrado, va a ser renombrado por el testimonio de la iglesia, por el testimonio de cada uno de nosotros. Voy a compartir la pantalla para que miremos, perdón, compartir la pantalla ahora, toda la pantalla. Mija. ¿Estamos viendo ahí? Sí. Sí estamos viendo. Sí, señor. Vamos a hacer el estudio de términos y enseguida entramos al bosquejo para que podamos entender podamos entender mejor. Entonces, aquí dice, meditar bien sobre vuestros caminos. Esto es un término, ¿cierto? Esto es un término. Ese meditar es el vocablo sim. Ya ahí aparecía en Malaquías 2 y significa poner, cambiar, considerar, decidir, pensar, proponer, reflexionar. La palabra bien que aparece ahí es la traducción del vocablo levav, que significa corazón, ánimo, entendimiento, inteligencia. Y la palabra sobre
corresponde al vocablo hebreo al, que significa encima, a causa de, sobre. De igual forma, el término camino es la traducción del vocablo hebreo derek, que significa curso de vida, modo de acción, conducir, conducta, proceder, y que también se usa en Zacarías 1:4, 3:7, Malaquías 2:8-9 y 3:1. Luego esta expresión se podría traducir: pensad con entendimiento a causa de vuestra conducta. Ese es como el reproche, la confrontación. Piensen cómo se están manejando. Por eso la traducción que Lucas tiene era: pensad a causa de vuestra conducta o algo así. Decía ya. ¿Cómo dice en tu Biblia el 1:5, Lucas? El 1:5 dice así. Dice, esto es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que le está pasando. Miren lo que le está pasando. Eso es una como quien dice, vean cómo le está yendo. Pongan entendimiento, sí, a causa de vuestra conducta. Yo estoy viendo la Gateway y hay muchos que hablan de cómo se están conduciendo. Miren, piensen cómo se están conduciendo, mire qué les está pasando, lo mismo que traduce la que dijiste vos. Entonces, uno podría pensar, es que el pueblo, hay varias traducciones, la Biblia Gateway tiene varias traducciones, tiene varias Biblias, pues traducciones diferentes. Si quieren la buscamos, me permiten, yo la busco y yo la busco entonces para mostrárselas. Voy a dejar de compartir en este momento para ir a buscar esa y se las muestro si me deja la pantalla. ¿Qué versión está buscando? Estoy buscando todas las versiones en español. Todas las versiones en español que tiene la... Vamos a ver si puedo compartir esa parte en la pantalla también. Ahora voy a volver acá. Vamos a compartir la pantalla. Así se ve. En la Gateway Bible. Mano, regálenos el link de eso para descargarlo. Pero yo a ver si la puedo mostrar, si me deja verla. ¿Ya la ven? Sí, ya está más o menos, pero está como borrosa. ¿Se ve o no se ve? Sí. Estoy viendo. Hay varias versiones. Por ejemplo, esta primera es la LBLA, la Biblia de las Américas. Ahora pues dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Aquí abajo están las versiones. La JBS es la Biblia de Jubileo. Pensad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien en su conducta, dice la Dios habla hoy. La nueva versión de las Américas, consideren bien sus caminos. La nueva Biblia viviente, creo que es la NBB, es la nueva Biblia viva. Nueva Biblia viva dice, tenga mucho cuidado con lo que están haciendo. La nueva traducción viviente dice, miren lo que les está pasando. La nueva Biblia internacional, reflexionen sobre su proceder. La CST, que no sé qué significa, es la Castilian, Biblia Internacional Castilian, dice reflexionar sobre vuestro proceder. La PDT es una Biblia que palabra de Dios para todos. Dice, piensen bien lo que están haciendo. Hay otra que dice reflexionar sobre vuestra situación. La Reina Valera 2015, reflexionen acerca de sus caminos. La Reina Valera contemporánea, piensen bien lo que hacen. La Reina Valera 1960, meditad bien sobre vuestros caminos. La 1977, meditad bien sobre vuestros caminos. La 1995, lo mismo.
Hay una que dice, pensad bien sobre vuestros caminos, que es la RBA, que es la Reina Valera antigua, y esta que es CRB, no sé qué será, qué significará, significa Blue Red and Gold Edition, significa, traduce, pensar bien sobre nuestros caminos, y la última, que es la traducción en lenguaje actual, dice, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Entonces, Usted miró la plenitud. no, ahí no estaba la plenitud. Yo tengo aquí la plenitud. Si quiere, léala, pero yo lo que quiero es No que... le leo el 5, no más. Sí, el ¿Cierto? 5. Sí, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Lo mismo que dice la Reina Valera. Sí, el 5. Es Eso lo mismo que dice la Reina Valera. Plenitud, sí. Entonces, lo que estamos viendo acá, ya estamos viendo esta otra vez los términos, ¿cierto? Vemos el estudio de términos, o no están viendo la pantalla. Dejo de compartir. No, todavía no. Listo, me tengo que dejar de compartir. Es que hay veces pasa, hay veces toda la pantalla, listo, compartir. Ahora sí. Entonces, Todavía no sé. no, ya está compartida. Espere que ya está llegando. ¿Ya está, ya sale en la pantalla o no? Sí. Sí. Listo. No. No. ¿A quiénes no les estaba apareciendo? ¿A quién le aparece? ¿A quién le aparece en la pantalla que dice estudio de términos? A mí me aparece. Meditar bien sobre nuestros caminos. ¿Les aparece o no les aparece? Sí, a mí me aparece. Sí. Pero Netalí me dijo que no. ¿Y a Saúl? ¿A Saúl también le apareció o no? Ya me aparece. Hay que darle como clic en una campanita que hay arriba, en la pantalla, en la parte superior. Por eso, es toda la pantalla. Yo estoy compartiendo toda la pantalla. Compartir y vuelvo y la toco. Ahí está. Sí. Ahí sale. Aquí me dice, estoy presentando para todos. Listo. Bueno, el vocablo saciarse es llenarse de satisfacción, tener abundancia, colmar. Es el mismo que se usa en Eclesiastés 4:8 y 5:10. Y ya tiene relación también al trabajo. En Eclesiastés 4:8 y 5:10 se habla parecido a esto que se habla acá. Voy a leerlo, si me permiten un momentico. Eclesiastés 4:8 dice: está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. O sea, alguien que trabaja y nunca se sacia. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea, el asunto es que nuestra abundancia, la palabra saciarse también significa tener abundancia. El asunto es que el Señor habló de nuestra abundancia y dijo que la abundancia no consistía en la multitud de bienes que tenemos. Y en Romanos 14:17 dice que el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en Efesios 2:7, ¿alguien me puede leer lo que dice Efesios 2:7? Dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con todos en Cristo Jesús. O sea que cuando Cristo habló en Juan 10:10 de una vida abundante, eran las riquezas de su gracia, no era que nos iba a dar muchas posesiones, ¿no? que la vida abundante no consistía en posesiones y en un montón de cosas, sino en la riqueza de su gracia.
Y esa gracia esa gracia abundante está derramada en Romanos 5:17, las bendiciones de la gracia, Romanos 5:29, las bendiciones del evangelio. Y nosotros podemos vivir en sus promesas porque esa abundancia se prometió a Abraham. Esa fue la abundancia prometida a Abraham. En Génesis 22, 16 y 17. El autor de Hebreos retoma esa promesa hecha a Abraham en Hebreos 6:14 para hablar de que nosotros tenemos abundancia en Cristo. Nuestra abundancia en Cristo no tiene que ver con buscar posesiones o buscar hacer cosas para nosotros enriquecernos, sino que por el contrario es para exaltar a Dios. Él nos dio todo para que nosotros le podamos exaltar. Segunda de Pedro 1, del 3 al 8, dice que si nosotros, esas cosas están en nosotros, no vamos a estar sin fruto ni ociosos, o sea, siempre vamos a estar exaltando su nombre. Cuando entendemos que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir esa vida abundante que el Señor vino a darnos. Entonces, hay un contraste entre lo que es saciarse, como le pasaba a ellos. Ellos no se saciaban porque el Señor estaba mandando plagas, deteniendo la lluvia, para que ellos no tuvieran lo suficiente de su trabajo. Pero también el asunto está en los que trabajan y prosperan, pero tampoco se sacian, porque eso crea algo que se llama codicia. Entonces, realmente la plenitud nuestra, el saciarnos, debe estar en el Señor, no en nuestras pertenencias, posesiones, trabajos, sino en el Señor. Y por eso es que el Señor habla de hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Entonces, si nosotros estamos buscando al Señor, obviamente Él va a respaldar su promesa de darnos lo que necesitamos, porque esa es su promesa, Mateo 6:33. Pero hay veces dejamos de lado al Señor y nos dedicamos a vivir bueno, en el sentido hombre, yo en este tiempo no tengo tiempo ahora para esas cosas, no, más tarde hago esto, más tarde llamo a la persona y le hablo de Cristo, o por ahora no es tiempo todavía. Sacamos un montón de disculpas para no hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y eso es lo que les pasaba a ellos. Realmente era que su prioridad eran ellos mismos, su prioridad era su familia, su comodidad, y habían descuidado la casa del Señor, porque ahí hay una palabra que el Señor utiliza cuando habla de que la casa está desierta. Este vocablo en Ageo 1:9 significa devastada, escombros, hecha escombros, o sea, que esa casa estaba hecha escombros. Es diferente a la palabra que utilizó en Ageo 1:4, que era Jareb, que también era muy parecida. Pero ya cuando le hablan 1:9, es que ellos, lo que le está diciendo es que ellos no se han preocupado por el deterioro constante y continuo de la casa. La casa se sigue deteriorando y ellos parece que no les importara. Entonces, en el caso de nosotros es cuando empezamos a vivir para nosotros mismos, nuestra relación con Dios se va dañando y va pasando el tiempo y llega y se arruina esa relación. Y ya estamos más metidos en el mundo que lo que alguna vez imaginamos estar. Nos dejamos envolver en los negocios de la vida, que Pablo le dijo a Timoteo que el que militaba no se dejaba envolver en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó. Eso es algo que es tan normal. No creo que sea algo tan raro, eso es normal. Y eso es normal en nosotros, porque nos vamos volviendo como confiados de que el Señor está con nosotros, y entonces ya estamos esperando que el Señor siempre tiene que hacer las cosas a nuestro favor, que lo que nosotros queremos Él lo va a hacer, y logramos llegar a ese pensamiento que está muy lejos de la realidad, porque es todo lo contrario.
es que nosotros tenemos que hacer lo que Él quiere, no Él va a tener que hacer lo que nosotros queremos. En una mayor o menor medida aprendemos a ser como esos hermanos allá en la reconstrucción de ese templo. Empezaron a decir, no, el Señor puede esperar, todavía no es tiempo, que está en el versículo 4. Es mejor que nos ocupemos de nosotros, de nuestras cosas, y después, cuando tengamos tiempo, lo vamos desplazando a Él al segundo lugar, y el Señor les está mostrando qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos esa actitud, y hoy nos está mostrando a nosotros. Mire que en el Apocalipsis hubo una iglesia a la que la iglesia pensaba igualito que pensaban esos hermanos allá. Era la iglesia de la Odisea. Ellos creían que lo material era la prioridad para ellos. Y el Señor les tiene que decir que se arrepientan, que ellos son ciegos, que ellos son desvalidos, que ellos son desventurados, que están desnudos y que compren de Él oro refinado en fuego y vestiduras blancas y colirio para que vean. O sea, habían cambiado sus prioridades. Es lo que les está pasando, lo que les pasó a esos hermanos cuando vinieron del cautiverio. Ya ellos dejaron de lado la misión que traían y empezaron a enriquecerse ellos mismos y a dejar la casa del Señor en un deterioro. La palabra voluntad que aparece aquí, ahorita vamos a mirar el texto bien. La palabra voluntad que aparece en el versículo 8 del capítulo 1, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Esa palabra voluntad es una palabra que significa vida, que significa respirar, que significa espíritu, ánimo, contentamiento. Por eso Lucas leyó el versículo 8 y decía, me complaceré, o sea, me contentaré. Esa palabra, uno podría decir que eso se puede traducir y pondré en ella mi vida, o sea, en la casa. No está la vida de Dios en nosotros. No se nos dio la vida de Dios a nosotros según segunda de Pedro 1:3. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos para Él. Y por eso Pablo podía decir que ya no vivía Él, sino Cristo en Él. Porque Él nos dio su vida. Nuestra casa, nuestras vidas tienen que mostrar que Él vive en nosotros, que Él respira en nosotros, que Él es el que dueño de nosotros. Todos estos textos que hay aquí están hablando de la voluntad de Dios en nosotros. Nosotros fuimos llamados para conocer su voluntad. Hechos 22:14. Y todos estos textos hablan de que Él nos llamó para conocer su voluntad, que andar en su voluntad es lo correcto, que nosotros necesitamos hacer su voluntad, no pensar que Él haga la nuestra, que es algo que hay veces se nos ocurre. Glorificado, ya dijimos, honrado, hacer notorio su nombre, que se lleve renombre. Disipar, la traducción que tiene Lucas es que la haré desaparecer por un soplo. La palabra es soplar, esparcir, expirar, afligir, desestimar. O sea, Dios desestima ese trabajo de egoísta cuando el creyente trabaja para sí mismo y desprecia lo que Dios está diciendo que merece el primer lugar. Dios se encarga de desestimar ese trabajo, de que no le alcance, porque es pueblo de Dios. Lo que les decía ahora, ¿por qué confronta? Porque Él sabe que esa vida nos va a destruir. Él sabe que si nosotros nos dedicamos a conseguir riquezas, vamos a salir del camino. Lo más fácil es dejar el camino, porque la raíz de todos los males es el amor a las riquezas. Por eso Pablo le dice allá en 1 Timoteo 6:16, y muchos se apartaron del Señor y fueron traspasados de dolores por amar las riquezas. Entonces, estamos hablando de creyentes, no estamos hablando de personas del mundo. A las personas del mundo, Dios ni les interviene la vida cuando ellos quieren conseguir plata y la consiguen como sea, y Dios deja, y por eso Malaquías tenía una expresión que decían que bienaventurados eran los que tentaban a Dios, los que blasfemaban de Dios y escapaban, y hablaban de la gente que conseguía muchas cosas y Dios como que no intervenía.
pero era porque Dios sabía quién era pueblo de él y quién no es pueblo de él, y Dios lo sabe. Dios a sus hijos no les va a dejar que se vayan por el camino de conseguir riquezas y dinero y pertenencias, porque nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, nos salimos del camino. Dios entonces, ¿qué hace? Dios entonces batalla contra nosotros por el egoísmo que hay en nosotros de pensar que somos primero que Él. Y entonces Él resiste esa soberbia que hay en nuestros corazones cuando decidimos actuar de esa manera. Y ahora hemos hablado de la palabra desierta. Este es el estudio de términos. Nos está mostrando el texto que es peligroso para un creyente desechar la voluntad de Dios. Es peligroso para un creyente no tener a Dios en primer lugar. Es peligroso para nosotros dejarlo de lado, porque él mismo es el que está diciendo acá que él resiste al pueblo. En lo que nos leyó Lucas, en la versión que nos leyó, Dios mismo está diciendo: yo les he hecho que su salario caiga en saco roto, o sea, que no les alcance, que no tengan, que no se sacien de su trabajo, ni en la parte emocional, porque ya no hay deleite emocional en el trabajo, ni en la parte material tampoco, porque no alcanza para el sustento. Porque la vida, la economía de nosotros no depende de nuestro trabajo, no depende de cuánto dediquemos nosotros al trabajo. La economía de nosotros depende del Señor. En la economía de Dios, el dinero debe manejarse como Él dice, no como hay veces creemos nosotros que debemos manejarlo. Entonces, si nosotros consideramos que el Señor es primero, el Señor se ha comprometido a darnos lo suficiente para nuestro sustento. Eso es una promesa de Él. Abre el micrófono, Lucas. Sí, hermano Iván, aquí tengo un resumen en el 9, que es, pues a mí me parece muy bonito esto que él dice aquí. El problema de Judá era que tenía confundidas sus prioridades, de manera similar al pueblo de Judá. Nuestras prioridades relacionadas con el trabajo, la familia y la obra de Dios a menudo están confundidas. Es posible que el trabajo, la casa, el enfrentamiento o los deportes sean más importantes que Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? Pues es exactamente lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo eso. Sí, por eso, pero que mire lo que le hicieron. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de nosotros? ¿Cierto? Es bueno que uno analizar esto. Esa es la pregunta, porque esa es la pregunta del versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y mi casa está desierta. Como quien dice, desierta. Es más importante su vida que la presencia mía en su vida. ¿Qué es más importante? ¿Vivir la vida de acuerdo a nuestras prioridades o de acuerdo a las prioridades de Dios? Esa es la pregunta que hace ese comentario. Esa es la pregunta. ¿Qué lugar ocupa? Debe ser el centro, debe ser el primero. Claro, depender de Él. Para poder ser glorificado, tiene que ser obedecido. O si no, no es glorificado. Si no, Él no va a tener renombre. Él no va a tener un buen nombre por causa de nuestro testimonio si Él no tiene el primer lugar. Ese es el asunto ahí. El asunto es que Él merece el primer lugar en todos los aspectos, no solamente en unos, en todos. Sí, por eso Él dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando Él dice,
Amén, amén. Mateo 6:33, lo que yo digo. 6:23. Lo digo, sí. Sí. Si nosotros tenemos a Dios en primer lugar, Él se ha comprometido a darnos el sustento necesario para nuestra vida. Él ha empeñado su promesa en eso. Él ha dado su palabra en eso. Entonces hay veces nosotros como que dudamos de lo que Dios dice y ahí ya estamos fallando. Ya estamos fallando cuando hacemos eso. Hay veces, y es tan humano tratar de solucionar los asuntos por uno mismo, y hasta los mismos discípulos cada ratico les pasó. Cada ratico les pasaban los evangelios. Había un problema, ellos trataban de solucionarlo ellos y después acudían al Señor, como en la multiplicación de los panes y los peces. Felipe dice, vea, es que hay un joven por aquí que tiene 5 panes y 3 peces y no hay forma de ir a comprar, no tenemos plata suficiente para comprar comida. Ellos querían solucionar el problema, pero tenían ahí la solución, tenían al Señor. Entonces, la falta de fe es algo que se mete cuando uno mira las cosas desde la prioridad de uno, con la mente humana, una mente todavía muy carnal. Hay veces necesitamos nosotros mucho, no hay veces, siempre, mirarla con la mente de Cristo. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primero los Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de ver las cosas como Cristo las ve. Nosotros tenemos esa ventaja. El mundo no tiene esa ventaja. Dios al mundo deja que se enriquezca, que pase lo que pase, porque no es su pueblo. Pero su pueblo, él sabe que le hace daño la riqueza. Él sabe, y no mire todos esos pastores de la teología de la prosperidad, mire las noticias. ¿Qué salió, por ejemplo, en YouTube sobre Maldonado? ¿Qué salió? En el divorcio de Maldonado, resultó que la esposa se dio cuenta que él había sido infiel con la secretaria. Todo eso. Porque tanta fama y tanto dinero, eso corrompen. Dios sabe que tenemos un corazón que es corruptible y nos evita eso. Nos quiere evitar eso. Por eso, cuando él llama la atención de esta manera, es para mejorar. Para que pueda cerrar el micrófono, por favor. Cuando él llama la atención de esta manera, es para que mejoremos. Es para nuestro bien. Porque él sabe que lo que nosotros necesitamos no es abundancia de riquezas materiales, sino abundancia de gracia. Y esa abundancia de gracia solamente la encontramos en Él. Cuando Él es nuestro Señor realmente en todo y nosotros le pedimos a Él y dependemos de Él. Él abunda en gracia. Y en esa gracia pone gracia con alguien para que nos dé un trabajo, por ejemplo, para el sustento. Pone gracia en alguien que nos ayude, digamos, con algo que necesitamos. Obviamente no quiere perezosos, Él no quiere perezosos, pero Él quiere que nuestro trabajo sea una forma de él darnos el sustento, pero que reconozcamos que es Él el que nos da el sustento en sus parámetros. No nos está diciendo trabaje, trabaje, trabaje. No es Álvaro Uribe que dice trabajo, trabajo, trabajo. No. Él no es así. Él dice, es más, Él creó el trabajo como una manera de disfrute. El trabajo es una manera de disfrutar también. Allá en el huerto de Edén, dice que Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Él lo puso para eso. Lo puso a trabajar, pero en unas condiciones muy especiales. El pecado fue el que hizo que el trabajo se convirtiera en un castigo. El pecado fue el que hizo que el trabajo se convirtiera en un castigo. Y por eso, pues, la primera del Negrito del Batey, ¿cierto? De la Sonora Matancera. Que para mí el trabajo es un enemigo y todo ese cuento, que porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. No. Fue el pecado el que hizo eso.
el que produjo que el trabajo fuera más duro y fuera como un castigo. Pero en Cristo Jesús las cosas se restauran. Y el trabajo de nosotros en Cristo Jesús debe ser un trabajo que nos deleitemos en él, pero que le llevemos gloria a Dios también en el trabajo. Que nosotros podamos tener un trabajo en el que le demos gloria a Dios, entendiendo que el Señor quiere ser glorificado en nosotros. El texto dice, y pondré en él mi voluntad y seré glorificado. Ageo 1:8 dice ahí eso, ¿cierto? Dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Él quiere que nosotros llevemos gloria a su nombre, que nosotros llevemos renombre a Dios, que nosotros le demos a conocer a Dios. Pero para poderle dar a conocer a Dios, necesitamos reedificar nuestras vidas en lo que Él dice, es obediencia. Y que su voluntad, o sea, su vida, su nefesh, que es la palabra que aparece en el hebreo allá, está en nosotros. Que su respirar esté en nosotros. O sea, que Él tome control de nuestra vida. Eso es lo que se llama el señorío de Cristo, realmente en la llenura del Espíritu Santo en la vida del hombre, la vida de la iglesia. Ahí es donde está el asunto. Necesitamos llegar allá. Esa pregunta que tiene Lucas es muy buena, que tiene de comentario. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? Es una pregunta, bueno, el primer lugar, listo. Si es el primer lugar, entonces hay que obedecerle. Porque sin obediencia, Él no va a ser glorificado. Nosotros decimos, santificado sea tu nombre. Es lo mismo que decir glorificado, o sea, honrado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El Padre nuestro. Y en Isaías 5:16, dice que Dios es santificado en la justicia. En la justicia, o sea, andando en la obediencia a Dios, es que Él es santificado. Es que Él es honrado. Es que Él es glorificado. Permiso, hermano, con respecto a lo que se está diciendo, hermano, hay personas que gastan más de lo que se ganan y no tienen con lo que se ganan para sostener la familia y quieren trabajar domingos, festivos y todo eso y no le prestan ninguna atención a la familia y entonces quieren estar buscando otros trabajos extras porque no les alcanza, porque son malos mayordomos con lo que se ganan y no saben distribuir lo que ganan, estando trabajando en el momento, ahora, en esta pandemia. Hay gente que está trabajando, hay otros que trabajan el día a día para comer, y hay otros que tienen el trabajo fijo y tienen desconfianza, no les alcanza la plata, gastan más de lo que se ganan, entonces no saben distribuir lo que se ganan y son malos mayordomos. Cuando nosotros estudiamos cuando nosotros estudiamos el Eclesiastés, vimos que era un don de Dios el hombre que se deleitaba y se gozaba de su trabajo. Vimos que eso era un don de Dios. El Eclesiastés dice eso, que eso es don de Dios. Pero aquí estamos hablando de personas que trabajan para sí mismos y Dios mismo les resiste para que no les alcance. Dios mismo se pone contra ellos para que no les alcance el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque no le están obedeciendo. Porque son pueblo de Dios y no le obedecen. Tenemos que distinguir entre el que es pueblo de Dios y el que no es pueblo de Dios. Porque esto es para el pueblo de Dios, para los que vinieron de la cautividad, la gente de Judá. Y esto es para nosotros hoy en el sentido de nuestra obediencia irrestricta al Señor, porque no podemos dudar de Él. Él se ha comprometido con su iglesia. Él se ha comprometido con su iglesia a sustentarla, a sostenerla, a darle lo que necesita el creyente. Hay veces nosotros pensamos que necesitamos cosas que no necesitamos. Eso es otro asunto. Eso es otro asunto diferente. Pero aquí estamos hablando desde nuestro compromiso con el Señor en lo que es el señorío de Cristo en nuestras vidas.
el señorío de Cristo en nuestra vida. El primer lugar debe ser de Él. Nuestra vida debe girar en torno a Él, no en torno a los sacrificios, no en torno a los rituales, no en torno a la religiosidad. El pueblo levantó un altar. Ellos levantaron un altar allá en Esdras 3. Allá está, ellos levantaron un altar antes de la profecía de Ageo. Ellos levantaron un altar y en ese altar hacían sacrificios, holocaustos, celebraban las fiestas solemnes y eso era lo importante para el pueblo, no la presencia de Dios, sino la religiosidad. Para nosotros no se puede convertir la religiosidad en lo más importante, sino verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas. Garantizada, ¿por qué? Porque Él derrama una gracia abundante sobre nosotros. La Biblia dice que nosotros tomamos de Él gracia sobre gracia. Todos tomamos de Él gracia sobre gracia. Nosotros nos acercamos todos los días teniendo libertad, o sea, seguridad para ir al lugar santísimo, al no hecho de manos de hombres. Allá en Hebreos 10 dice, nosotros nos acercamos todos los días para recibir esa gracia de Él. O simplemente dejamos que nos caiga la gracia así como, porque sí, Él ha prometido que nos va a derramar gracia, sí, Él ha prometido, pero Él también ha dicho que Él quiere que le busquemos, que Él quiere que le adoremos, que Él quiere que le mostremos que somos sus hijos y que le necesitamos. Entonces, nosotros estamos realmente buscándolo a Él, es la pregunta, para tomar las decisiones diarias de nuestro diario vivir. ¿Estamos teniéndolo en cuenta o estamos simplemente dando por hecho que Él respalda nuestras decisiones? Acuérdense de David, cuando David le dijo que le iba a hacer una casa, que era el templo de Salomón, allá en el segundo libro de Samuel 7. David pensó que Dios le iba a respaldar esa decisión porque era una decisión buena. Pero Dios antes le contesta y le dice, no, yo soy el que te voy a hacer casa a ti. Yo soy el que te voy a hacer casa, le dijo Dios a David. O sea, acordémonos de eso. Hay veces podemos tener buenas intenciones, pero necesitamos estar seguros si eso es la voluntad de Dios. No solamente como individuos, también como iglesia, también como congregación. Las decisiones que toma, por ejemplo, la Junta, que Hernando hace parte de la Junta, son decisiones que van a afectar toda la congregación. Van a afectar a toda la congregación. Y son decisiones que se deben tomar consultadas con Dios, no simplemente mirando unos parámetros, digamos, cómo se movieron hoy las cosas, sino consultadas con Dios. No dando por hecho que Dios va a respaldar nuestras decisiones, porque Él nunca ha prometido respaldar nuestras decisiones. Él ha prometido que su voluntad se va a hacer en la casa, pero eso necesita que haya una obediencia, haya una búsqueda de Dios. La única manera de que Él es santificado es en justicia. Vea, Isaías 5:16 dice, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado con justicia. Una vida rendida a Cristo es una vida que camina en la justicia. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ahora sí podemos pasar con estas generalidades al bosquejo, para que miremos qué pasaba allá, qué pasa en nosotros, ya como más claramente. Voy a compartir la pantalla. Ok. Ya estamos viendo ahí, está con un zoom. ¿Necesita más zoom? Si necesita más zoom, lo que necesita ya es un bastón y un perro. ¿Sí lo están viendo, hermanos? Sí, hermano, el que quiera más que le piquen caña.
Si necesita más ampliación, ahí sí tiene que ir donde el oftalmólogo, hermano, o pedirle a Dios que le alivie el nervio óptico, porque estamos muy graves. Listo. El título que yo le he puesto a esto como si fuera a ser un mensaje es un mensaje. Ajustemos nuestras agendas al propósito de Dios. Nosotros somos los que necesitamos hacer los ajustes. Primero, Dios confronta nuestras prioridades, versículos 5 y 6. Nos ordena someter nuestras prioridades a Él. Allá no dice, yo les ruego que mediten en su camino. Allá está en imperativo. Meditad, pensad, tened en cuenta, tengan en cuenta cómo están caminando. El 1.5. Allá dice, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, es una orden. Está en un modo imperativo. Nos ordena someter nuestras prioridades a Él. Porque no sometemos nuestras prioridades a Él y es para evitarnos las consecuencias de nuestra desobediencia. Es para evitarnos esas. ¿Cuáles son las consecuencias? Estar insatisfechos de nuestro trabajo. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 6 dice, sembráis mucho y recogéis poco. O sea, no hay satisfacción material. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. O sea, no hay ni satisfacción emocional ni material cuando nosotros trabajamos para nosotros sabiendo que Dios nos ha llamado a trabajar para Él. Que lo consideremos a Él primero. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué nos llamó? Para que le demos gloria. Nuestro trabajo entonces le está dando gloria a Dios. Todo el tiempo que dedicamos nosotros a nuestras actividades, ¿le estamos dando gloria a Dios o están más siendo para nuestro beneficio material? Dios nos está confrontando en nuestras prioridades. La pregunta que hacía Lucas allá en el versículo 9 de su Biblia, el comentario que había allá era que hay veces las prioridades de nosotros son más importantes que las prioridades de Dios. Y eso tiene razón, ese comentario está muy acertado. Lo segundo, Dios nos muestra cómo someter nuestras prioridades a Él. Él nos dice, versículos 7 y 8, versículo 7 es el mismo versículo 5, es una reiteración del versículo 5. Pero el 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Para poder someter nuestras prioridades a Él, lo primero que tenemos que hacer es obedecerle. Decidir obedecerle de todo corazón para que nuestras vidas sean edificadas en Él y nuestra voluntad, y por lo tanto su voluntad estará en nosotros, o sea, que el hacer su voluntad para nosotros sea agradable, lo que dice el Salmo 48 y lo que dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:6 cuando retoma el Salmo 48 hablando del sacrificio de Cristo, que dice, el hacer tu voluntad me ha sido agradable. La gracia de Dios nos debe llenar de tal manera que nosotros nos gocemos en hacer su voluntad, para poderle dar gloria a Él, para poder llevar renombre, para poder que Él sea conocido. Él no nos está pidiendo que nosotros seamos conocidos. Él no nos está pidiendo que nosotros seamos famosos. Él nos está pidiendo que Él sea reconocido, que Él sea famoso, que Él sea el que lleve la gloria, el renombre. Nosotros no tenemos que buscar renombre, ni fama, es Él. Debemos llevar a que las personas entiendan la importancia de Cristo. El mundo no entiende la importancia de Cristo. Es más, si la iglesia entendiese la importancia de Cristo, la iglesia caminaría mucho mejor. Si la iglesia entendiese qué significa Cristo, la iglesia le amaría más. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida es Él. Lo que dice Colosenses, pero cuando
Cristo nuestra vida se manifieste, dice allá en Colosenses 3. Nosotros tenemos que saber que nuestra vida es Él, que somos deudores a Él. No somos deudores a nuestras prioridades, sino a las prioridades de Él, que Él nos llamó para que le sirviésemos, no para que Él nos sirviese a nosotros. O sea, nosotros hay veces que pensamos que tenemos un Dios que es como un mesero, que le hacemos un pedido y él mismo lo trae. Ah, no, que yo quiero, vea, langosta, una langostica, y ahí tome la langostica. Que quiero una más ancha, tome otra más ancha. Que quiero carnita, tome lo que usted pidió. Hay veces pensamos que Dios es eso para nosotros. Debemos entender que Él es el que ganó nuestra vida. Él es el que ganó nuestra vida. O sea, el dueño de nuestra vida es el Señor. Amén. Él exige obediencia. No estoy hablando de una obediencia perfecta, pero al menos que nuestro anhelo sea buscar en Él, que Él sea glorificado cada día. Nuestro anhelo. Él nos va a ir ayudando, obviamente. Él no nos ha dejado solos. Él ha puesto su espíritu en nosotros. Por eso es que dice allá en Ageo 2 que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque es que la gloria de la casa no era el lujo, no era las paredes de mármol, ni los adornos de oro, ni todo eso. La gloria de la casa era la presencia de Dios en ella. Y esa tiene que ser la gloria nuestra, que Dios esté en nosotros. Perdón, hermano. Háblame, hermano Iván. Lo que usted dice es verdad, porque es que nosotros creemos que, como yo siempre cuando yo hablo del Evangelio, es que Dios no es un Dios mesero. Si uno toca la mesa y ahí mismo viene el mesero. Y es que Dios no es un mesero para que en su tiempo hace su obra. Vea lo que dice aquí en este resumen, hermano. Dios le preguntó a su pueblo, ¿cómo era posible que ellos vivieran en el lujo mientras su casa estaba en ruinas? El templo era el eje de la relación de Judá con Dios, pero todavía era un montón de escombros. En vez de reedificar el templo, la gente se había dedicado a embellecer sus propias casas. Sin embargo, cuanto más trabajaban para sí mismos, menos tenían por qué descuidaban su vida espiritual. Se dedicaban en lo material y descuidaban su vida espiritual. Lo que pasa es que Dios ha determinado unas prioridades. Las prioridades bíblicas están determinadas, las prioridades están determinadas en la Biblia. O sea, nuestro primer interés tiene que ser una relación con Dios. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Mantener una relación estrecha, íntima con Dios, porque tenemos todo lo que necesitamos para esa relación, por la obra de Cristo. Por la gracia en nosotros, nosotros somos aceptos delante del Padre, por la gracia de Dios en nosotros, por lo que Cristo hizo. Por eso le digo, cuando nosotros dimensionemos a Cristo más, cada vez más como Señor, la obediencia a Él va a ser más fácil, va a ser más agradable, porque tenemos que estar agradecidos con Él. Tiene que haber una gratitud inmensa hacia Él, por Él rescatarnos a nosotros de esa vida vana en que vivíamos. Tiene que haber una gratitud inmensa hacia Cristo, por su obra de gracia en nosotros. Entonces, cuanto más nosotros dimensionemos esa obra de Cristo, más le amaremos. Y el Señor ha dicho que si le amamos, guardamos sus mandamientos. O sea, los consideramos importantes. La palabra de Dios será importante para nosotros y la relación íntima con Él también.
a través de su palabra y a través de la oración. Nosotros en estos días hablaba con Iván Samit y me decía, no, yo me desperté como a las 10 de la mañana. Y yo, uy, ¿cómo así, hombre? Entonces me decía, y de concha me puse a cantar, es que de madrugada te buscaré. Él mismo me dijo eso. Es que, y de pura concha me puse a cantar. Entonces yo le conté una canción que hay de Estanislao Zuleta, ya les he dicho varias veces, que él dice, él es venezolano, y él dice, en las iglesias hay unos hermanos que cantan, la madrugada aún estaba oscura y yo buscaba el rostro del Señor. Lo que estaba buscando era la almohada. Si buscara el rostro del Señor sería una bendición en la iglesia. O poderse poner a roncar o qué. O sea, nosotros hay veces nos vamos acomodando y ese tiempo de pasar con el Señor a solas como que no se nos va haciendo tan importante. Lo vamos desplazando por otros tiempos. Pero es importante ese tiempo de pasar con Él a solas. Es importante porque Dios se nos reveló a nosotros en lo que se llama su trascendencia, y su trascendencia no fue que se nos reveló. Él se nos reveló fue por su inmanencia. O sea, Él se acercó. Él se acercó y se dio a conocer. Si no, nosotros no conoceríamos a Dios. Si Dios no hubiese tomado la iniciativa y se hubiese acercado para hacerse conocer, nosotros no le conoceríamos. En ese acercamiento que él ha hecho siempre, porque Él se acercó cuando hizo a Adán, Él fue el que lo puso. Cuando Adán pecó, se acercó. Cuando ya llamó a Noé, Dios lo llamó, Dios se acercó. Lo mismo que a Moisés, desde una zarza ardiente, a los profetas, a todos los hombres y mujeres de Dios en todos los tiempos, Dios se ha acercado a llamarlos. Dios ha tomado la iniciativa. Él se ha dado a conocer, y se ha dado a conocer en algo que se llama la inmanencia. O sea, en lo personal se ha dado a conocer. Entonces, será lógico que nosotros descartemos ese tiempo de buscarlo a Él en la intimidad, sabiendo que Él quiere que le conozcamos en la intimidad. Es algo que nosotros tenemos que priorizar, nuestros tiempos con el Señor. Yo le agradezco a Dios, pues ahí le dice que hay que darle gracias a Dios por todo, que cuando yo empecé en la vida cristiana comencé en una iglesia de corte muy pentecostal, que enseñaba mucho la oración. Entonces el pastor me prestó un librito de oración. Y yo me puse a leer ese librito, y en ese librito el autor decía que él había decidido, antes de hablar con cualquier persona humana, hablar con Dios todos los días. O sea, él lo expresaba de esa manera. Antes de yo relacionarme con nadie, yo decidí que tenía que relacionarme todos los días con Dios. Y cuando yo estoy leyendo eso me impactó. Y a mí me ha servido mucho eso. Porque uno va haciendo esa costumbre de pasar tiempo con Dios, y es muy buena, es beneficiosa. Y uno no sabe a veces qué pasa, pero Dios le da dirección a uno de cosas que uno como que está confundido en ese tiempo con Él. Y esa dirección de Dios es sabia, con el propósito de que Él sea exaltado. Siempre va a ser eso, que Él sea exaltado. Entonces, vimos los dos primeros puntos del bosquejo. Voy a volver a compartir el bosquejo. Habíamos quedado en que Dios nos muestra cómo someter nuestras prioridades a Él. Básicamente es en la obediencia. Listo. Pero Dios nos muestra que Él resiste nuestra soberbia. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades por encima de las de Él, eso se llama soberbia. Versículos del 9 al 11. Él se encarga de esparcir lo que nosotros atesoramos.
Allá dice que buscáis mucho y halláis poco, y encerrarse en casa y yo lo disiparé. Esa palabra de disipar es soplarla al viento, esparcirla, desestimar eso. Él se encarga de esparcir lo que nosotros atesoramos, por cuanto miramos por nuestras prioridades, no por las de Él. Él nos muestra en detalle cómo nos resiste. Mire lo que dice el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Imagínense en una sociedad que depende de la agricultura y la ganadería, si no llueve, no hay comida, si no llueve no hay frutos, si no llueve no hay trabajo, si no llueve no hay provisión. Él detuvo la lluvia. También llamó a la sequía. Trajo tiempos de sequedad para que fuera aún más árida la tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Él batalla contra nuestras prioridades egoístas, haciendo infructuoso todo nuestro trabajo. Ahí no le podemos echar la culpa a Satanás. Es Dios el que lo hace. Dios es el que lo hace para restaurar, porque Él quiere una relación con Él. Él quiere que su pueblo se relacione con Él, tener una intimidad con Él. Él quiere habitar en medio de un pueblo santo. Pero cuando el pueblo empieza a alejarse, buscando su propia comodidad, Dios empieza a resistirlo. ¿Por qué? Porque es pueblo de Dios. Si no fuera pueblo de Dios, Dios lo deja. Dios lo deja y se enriquecen los impíos, pero eso a nosotros no nos debe preocupar, porque la preocupación nuestra no son las riquezas. Nuestro interés no es las riquezas, debe ser la presencia de Dios en nuestra vida, o sea, las riquezas de su gracia en nosotros, como dice Efesios 2:7. Eso sí debe preocuparnos, que su gracia en nosotros sea abundante, porque así es como le vamos a dar gloria a Él, porque si le obedecemos, no es por nosotros, sino porque Él pone esa obediencia en nosotros. Él pone ese obedecerle. No es porque nosotros le obedezcamos por nuestra fuerza, sería imposible. Por eso es que la gloria de la casa es mayor, porque el Espíritu de Dios está en ella. Por eso es que esa gloria es mayor. O sea que Dios está preparando al pueblo precisamente para que entienda cuál es su gloria, cuál es la casa, cuál es el reinado que Él quiere en medio del pueblo. Por eso les está confrontando. Les tiene que hacer ver realmente que están haciendo mal. Y eso tiene que pasar en nosotros también. Dios tiene que confrontarnos a nosotros, porque Él quiere que nuestra casa, nuestras vidas sean su morada, y su morada para exaltarle. O sea, mientras más llene la vida del hombre, Él va a ser más exaltado en el carácter. Nosotros hablamos de los atributos del Espíritu Santo, los atributos de Dios, del fruto del Espíritu Santo. Esa es la riqueza que nosotros debemos buscar, esa riqueza, que eso abunda en nosotros. Segunda de Pedro 1:3 dice allá que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, todas las tenemos. Y por eso dice en el versículo 5 que por eso nosotros pongamos toda diligencia, pues, para añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea que nosotros tenemos todo para que Dios nos llene con esas cosas, para que Él nos llene por gracia. Pero nosotros nos quedamos como esperando que Él nos llene en lugar de buscarle a Él, que es la fuente de toda gracia. Él es la fuente de toda gracia. En Juan 15 el Señor dijo
que nosotros éramos pámpanos y que era la vid verdadera y que nosotros no podíamos estar separados de él. Los pámpanos se alimentan de la vid. ¿Cómo nos estamos alimentando de él si no le buscamos? ¿Cómo? ¿Cómo esa rica savia de la vid está afectando nuestras vidas si no le buscamos? Necesitamos entonces entender que él merece ser hallado, ser buscado, ya que nos encontró para que nosotros nos relacionemos con él, porque él fue el que vino, él tomó la iniciativa, pero ya quiere también que nosotros le busquemos. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. No vamos a crecer si no buscamos a Dios. No vamos a crecer si no buscamos la llenura de Dios en la intimidad. No vamos a crecer. En oración, en estudiar su palabra, en postrarnos y humillarnos delante de Él. Ahí crecemos, no en riquezas materiales, pero crecemos en ese fruto del Espíritu Santo. Crecemos en esos atributos de Dios comunicables a nosotros. O sea, las riquezas de su gracia van siendo mayores en nosotros. Y esas riquezas de su gracia se ven en nuestra vida. Entonces va a llevar gloria a Dios, va a llevar honra a Dios, va a llevar a que Dios sea conocido, va a llevar a que Dios sea exaltado. Eso es básicamente lo que nos está planteando este capítulo 1, del versículo 1 al versículo 11. Lo que sigue del versículo 12 al 15 es la reacción del pueblo, cómo el pueblo reaccionó. Cómo el pueblo reaccionó ante la predicación de Ageo y de Zacarías también, porque si usted le mira en Esdras 5:1, allá aparece que en Jerusalén se levantaron Ageo y Zacarías y le dijeron al pueblo que construyera, que el pueblo había parado la construcción por las amenazas que había de los enemigos. A pesar de que ellos ya tenían el decreto de parte de Ciro, ellos habían parado la construcción y eso que habían construido se estaba arruinando. Ese altar ya era ruinas, ya era algo deteriorado, algo como escombros, que esa es la palabra aquí desierta que aparece en el versículo 9, que mi casa está desierta. Esa palabra es escombros. Ya eso le había nacido maleza por todos los lados. Ya ni siquiera estaban utilizando eso. Ni siquiera lo querían deshiervar para que se viera bonito, sino que lo habían dejado abandonado ahí. Entonces había perdido toda relación del pueblo con Dios. Nuestra vida está asegurada en Cristo. Nosotros no vamos a perder la salvación porque somos de Dios, porque la salvación es de Dios. Pero nuestra vida debe llevar gloria a Dios. Y si nosotros no nos acercamos, no lo buscamos, no tenemos una relación de intimidad con Él en la obediencia, esa gloria a Dios que debemos llegar no va a ser tan visible, no va a ser tan impactante. Ahora sí, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que tengan que decir? Son las 8:30, ya se nos ha pasado el tiempo. El viernes podemos tener los versículos del 12 al 15, que es como la reacción, lo que pasa, lo que produce la profecía de Ageo, lo que debe producir en nosotros la palabra de Dios. No, hombre, hermanos, muy, muy aludido me siento. Personalmente, pues, digamos que atravieso una situación similar o igual a la que atravesaba el pueblo de Israel allá. Y ahora en este confinamiento, de pronto uno a veces descansa mucho en las obras también. Pero uno se confía, bueno, yo estoy director del equipo de evangelismo y participo en una actividad y en otra, y de pronto a veces descansa uno la vida espiritual en el activismo.
este tiempo y esta oportunidad que tenemos ahora de estar en la casa y poder tener otro tipo de actividades, también nos muestra y nos sirve, a mí me sirve para mostrarme qué tan firme estoy yo en el Señor, o solamente pero es muy bueno para cumplir unas actividades, pero a la hora de la verdad, de pronto no estoy teniendo esa vida que Dios quiere que yo tenga, ¿cierto? No estoy construyendo ese templo que Dios quiere que yo edifique y construya, que somos nosotros mismos glorificando y adorando al Señor. Entonces, personalmente ha sido de mucha bendición este libro, me ha tocado bastante, estoy bastante aludido con él y bueno, no, gracias al hermano Iván por la explicación y mostrarnos pues estas, pues, vuelvo y digo, soy yo, no puedo hablar por nadie, pero bastante inquieto con el tema. Las bendiciones. Sí. Lo que pasa es que este libro es muy confrontante, ¿no? Si uno lo ve como historia, no es tan confrontadora, pero si uno lo ve en la parte de que nosotros somos templo y nuestra relación con lo que dice, sí es confrontante. De hecho, uno se siente confrontado porque hay muchas veces en que uno se acomoda, o sea, uno como que se deja, se relaja, confía en que ya es del Señor y se relaja. Y deja de pasar tiempos con el Señor, de estudiar su palabra, de compartir del Señor y de crecer en Él. O sea, es que nosotros, el crecimiento es muy personal, obviamente, pero la Biblia dice que todos debemos llegar, todos, o sea, debemos ir juntos. Toda la iglesia, en la medida en que nosotros podamos hablarle a la iglesia, a los hermanos, podamos decirle, mire, es que el Señor está buscando tiempo con Él, que pasemos tiempo con Él. Yo sé que vivimos en una época de mucho activismo. O sea, por la pandemia se ha mermado. Hermano Javier, ciérreme por favor el micrófono. Sí. Eso. Yo sé que no era ya. No sé quién será. Bueno, yo sé que que vivimos una época de mucho. No, tranquilo, hermano, no era usted. Perdóneme. Pero yo iba a decir algo, hermano. A mí estos versículos de Ageo me han confrontado mucho y son muy dicientes, ¿cierto? Y aprendí uno mucho, pero me llama mucho la atención el versículo 10. El versículo 10 del capítulo 1, que dice así: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. ¿Cierto? En muchas partes de la tierra, en muchas partes de Colombia se ha detenido la lluvia y no el fruto es decir, ha escaseado el fruto. Por ejemplo, en la costa y en muchas ciudades no ha llovido y ya cuando viene la lluvia ya viene en creciente y tumba casas y hace de todo, ¿cierto? Entonces, eso lo ve uno aquí en este versículo 10, que mi Dios, cuando Él quiere, manda la lluvia, cuando la necesitamos, y para poder que el fruto crezca y la gente se pueda beneficiar del fruto que han sembrado los campesinos y todo eso, ¿cierto? Entonces me llama mucho la atención ese versículo. Sí, hermano, lo que pasa es que en esa época no había tanto comercio y tanto negocio como hay ahora. O sea, en esa época la gente dependía de la tierra, de lo que produjera la tierra, de los frutos de la tierra. Y los que tenían vacas o cabras o ovejas o chivos, también porque la tierra producía la grama para que esos animales se alimentaran. Entonces, una sociedad que era agrícola y pastoril, de hecho, necesitaba que lloviera. Claro. Si no llovía, se secaban los pastos y no había comida y venía el hambre. Acuérdese del sueño de José.
de los 7 Sí. años de Sí, sí, de sequía. las vacas flacas y de las vacas. Sequía, o sea, que no llovió, hubo sequía en toda la tierra. O sea, dependía la economía de las lluvias. Pero Dios es el que maneja el clima. Ahora, nuestra economía también depende, no de las lluvias, pero sí depende de muchas circunstancias. Por ejemplo, en Joel es que dice que él envió el saltón y la langosta, o sea, que envió unas plagas. Ah, no, en Joel, cierto, y en Malaquías también. En Malaquías dice que reprendería al devorador y no enviaría las plagas, etcétera. O sea, uno que se gana con trabajar y trabajar y trabajar, y resulta que Dios le manda ladrones para que le roben. Usted trabaja y en su casa le roban. O una comunicación ¿en qué país estamos? ¿Eso es larga distancia o qué? Yo no sé qué es lo que está tratando por ahí. Se oye muy raro. Pero yo el único micrófono que veo abierto es el de Javier. Y el de Iván Samir. Javier, qué saludo. Bueno, vamos a ver así, sí. Ay, ya, ahora sí. Porque resulta, hermano, que Dios quiere que en nosotros también haya un fruto, o sea, que nosotros demos un fruto. Ese fruto no se ve cuando nosotros empezamos a trabajar para nosotros, sino para Dios. Y el que va a sostener nuestra vida no es nuestro trabajo. ¿Cuántas personas no quedaron quebradas con la pandemia? A ver, ¿cuántas empresas no cerraron con la pandemia? Y esos empresarios que seguían la corriente de Uribe, trabaje, hoy en día están quebrados por la pandemia. Más de uno quedó quebrado. Y más de uno sin empleo. Por eso, y más de uno sin trabajo, pero pero de todas maneras el Señor le está proveyendo de algún lado, porque también hay así, creyentes que quedaron sin trabajo y Dios les provee lo suficiente, lo necesario. Otros tenemos trabajo, listo, pero ¿cuántos que estaban dedicados a trabajar y trabajar, que eran creyentes, que trabajaban horas extras los domingos por no ir a la iglesia, trabajaban horas extras y siempre estaban trabajando porque la plata no les alcanzaban? ¿Cuántos de ellos hoy en día realmente pueden estar en esta situación? Pueden estar en este momento en que el Señor frenó esos trabajos, por ejemplo. Y como no tenían una relación con Dios, no saben qué hacer. Para acabar de ajustar, ya no tienen la forma de ir a la iglesia todos los domingos, ni los miércoles, y entonces tienen que conectarse por internet y no tienen forma de pedirle prestado a los hermanos, porque ¿quién va a poner un mensaje por aquí? Préstame tanta plata que necesito. ¿Entiende? O sea, se les cierran muchas puertas. O sea, uno tiene que entender eso, no quedarse tranquilo simplemente porque somos del Señor. Sí, somos del Señor. Pero esperar en el Señor, esa espera es activa. O sea, nosotros esperamos que Él venga, pero activamente. No estamos como los tesalonicenses, que esperaban allá haciendo pereza, no. Pero tampoco estamos matándonos por conseguir cosas. Porque puede pasar que Dios detenga ese beneficio de lo que conseguimos, lo frene, o puede pasar que nos desviemos tras el dinero. O sea, Dios está frenando para que estas personas no empiecen a confiar más en el dinero, ya están confiando en el trabajo. ¿Qué tal si ese trabajo les produce dinero? Ahora empiezan a confiar en el dinero, ya tienen dos ídolos diferentes y cada vez van a ir confiando, el dinero me dio para comprar una fábrica, poner trabajadores, ya voy a confiar en la empresa, ya son 3 ídolos y cada vez voy armando ídolos que empezaron por
desestimar al Señor y estimar que mis prioridades eran principales, más importantes que las de Él. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Yo sé que es confrontante. Este libro es muy confrontador. Es muy cortico, pero es muy confrontador. Sí, pues lo que me impacta a mí de eso es el parecido que tiene con la iglesia, el libro. Es un libro que, o sea, si uno quiere de pronto coger vergüenza delante de Dios, sea personal o como iglesia, es Ageo, porque eh, una de las debilidades del pueblo cristiano es ese, que estamos en nuestras casas eh, artesonadas, nuestras casas, habitando en nuestras casas y descuidamos o sea la presencia de Dios a nivel personal o sea ese servicio a Dios a nivel eclesial. Y yo estaba leyendo estos días un libro, me impactaba, no sé si era sobre la soberanía de Dios, no me acuerdo ahorita, que el escritor estaba impactado porque cuando ve la gente, digamos, de otras religiones a nivel histórico, sea de manera contemporánea, pero si uno mira las religiones antiguas, todos los pueblos veían a su Dios de una manera tan reverente, tan con ese temor, y les daba miedo si hacían una cosa, si no, porque se ponía bravo, y si el Dios decía algo, había que hacerlo. Todas las religiones, todas, dice que todas tienen ese mismo proceder, pero cuando viene al cristianismo, es al contrario. Ve un poco de gente mandando al Dios. Es muy diferente como las otras religiones. Acá, como ustedes lo estamos diciendo, tenemos al Dios mesero, al Dios que está ahí, al Dios que lo necesitamos, lo buscamos cuando lo necesitamos. Estamos en apuros, salud, enfermedad, emociones, no sé, lo que sea, plata, pleitos, desiertos espirituales que lo llaman muchos. Ahí sí buscamos a Dios para las necesidades. Y si Dios dice algo para nosotros, le ponemos un poco de peros. Eso es lo que le entendí yo al autor. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Viendo que nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios y para su gozo. Entonces, eso es lo que uno ve que uno todavía, así a veces tenga el conocimiento, a veces se le escapan unas oraciones que de verdad, o sea, como dice el hermano, o sea, uno no ha entendido delante de que Dios está uno. O sea, uno como que le falta meterse más en Dios porque uno como que no entiende el Dios que está delante de nosotros. Eso es algo que hay y solamente se busca es conociéndolo a través de los atributos, la palabra, la oración, esa intimidad. Hay una canción muy, muy confrontadora de Majo y Dan, que es uno de unos muchachos que inclusive algunas canciones las cantamos en la iglesia. Hay una que dice, si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, tú eres mi tesoro, tú eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Esa canción me confronta mucho porque a veces las oraciones hablan más de nosotros, Señor, ayúdame, Señor, esto, y no es una oración orientada a la gloria de Dios y a su adoración. Y a veces que estoy Amén. orando en la mañana y a veces voy la oración y la oración y la oración y se me está yendo un poquito para allá, para ese modo,
otra vez como que freno la lengua y no, un momentico, es que no es tanto de mí, se trata de ti, Señor. Es más que nosotros tenemos el único Dios verdadero que creó todo, que nos recreó a nosotros, que nos volvió a crear y que nos dice que somos sus amigos. O sea, es tremendo que Él nos diga que somos sus amigos. Y nos dice que somos sus amigos porque Él nos ha dicho todo. Dice el versículo 15 de Juan 15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Cómo nosotros queremos ser amigos de Él si no vamos a buscarle para que Él nos haga entender su voluntad, su dirección? Esa fue la razón por la que nos llama amigos, porque todas las cosas que he oído de mi Padre os las he dado a conocer. Hermano, O sea, nosotros tenemos que retomar una relación de intimidad con el Señor Jesucristo, mejorar esa relación. De hecho, a no, partir de y esa relación viene sí, el tenemos que servicio. tener esa red. Dime, Lucas, háblame, por favor. Nosotros nos falta más reverencia para con él. Me pongo a ver que el pelado que está por allá en Dubái dice que hay varias horas que toca la campana y todo el mundo se arrodilla 3 veces en el día, y eso los millonarios, los que estén haciendo, lo dejan de hacer y se arrodillan a adorar al lado, no sé qué. Pero mejor dicho, 3 veces en el día. Hacen todos los días eso, y si están manejando, dejan de manejar ellos mismos al piso a arrodillarse, y en fin. Ve uno eso y le da uno como un ejemplo que nosotros nos hace falta esa reverencia para con el Señor. Lo que pasa, Lucas, es Entiendo, que yo me pongo yo a ver, yo los admiro por eso. lo que pasa es que ¿Ah? entonces hay que admirar a los fariseos, porque los fariseos hacían lo mismo. Los fariseos hacían lo mismo, Sí. pero era pura religiosidad. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de rituales. Yo estoy hablando Sí. de una vida consagrada a Dios. No para que me vea la gente que yo me Yo le arrodillé entiendo. a orarle al Señor. No para que me vea la gente. Ah, no. O sea, ellos lo hacen porque es una No. religión. Y les demanda eso. Y el que no lo haga se mete en un problema. El que no haga eso se mete en un problema. Ah, ya. Pero que lo haga de corazón porque quiere buscar la presencia de un Sí. Dios muerto, porque ese es un Dios muerto. Sí, Nosotros tenemos un Dios vivo que sí. habla, que sigue hablando, que se relaciona con nosotros a través de su palabra y de su Espíritu Santo, porque Él dejó el Espíritu Santo también para eso, para que Él glorificara a Cristo. El Espíritu Santo me glorificará, dijo el Señor, y en el Hijo es glorificado el Padre. O sea, nosotros tenemos el Dios vivo, tenemos todo para buscarlo, pero como tenemos tanta seguridad de que somos salvos, ya no nos preocupa buscarlo. O sea, ya nos ganamos la lotería, mejor dicho, entonces ya no queremos buscarlo a él, ya no queremos buscarlo a él porque ya qué más beneficio que la vida eterna, ya la tenemos, entonces ¿para qué lo vamos a buscar? ¿Cierto? O sea, que se nos acaba el primer amor, pues. No es yo no iría al primer amor, porque el primer amor es Él. Él nos amó primero. Se nos olvida que Él nos amó y que cuánto costó nuestro rescate. Se nos olvida eso. Entonces, el sacrificio. Y vamos perdiendo la gratitud hacia Él, la reverencia, la humildad. Por eso Él resiste, porque Él resiste a los soberbios. Él resiste a los soberbios. Entonces, cuando nosotros nos empeñamos en hacer las cosas a nuestra manera, sin consultar con Él, porque somos pueblo de Dios y pensamos que las decisiones que nos ocurran son las correctas, Él nos resiste. ¿Por qué? Porque es que Él quiere que le consultemos.
Él quiere que lo tengamos en cuenta. Él es el Señor, dueño de nuestras vidas. Y quiere que nosotros le mostremos a Él a las demás personas. Entonces, toda esa resistencia hace que incluso el impacto de nuestro testimonio no sea muy fuerte ante las demás personas. También. No es volvernos unos religiosos a toda hora estar cantando aleluya, aleluya, aleluya por la calle y toda la gente dice, no, está loco. No es para que la gente nos vea. Es para que el Señor nos vea. Él es el que tiene que ver. Él es el que tiene que dar el visto bueno, no la gente. Él, el que tiene que dar el visto bueno de nuestra intimidad con Él. Es eso. Hemos perdido tiempo, pasar tiempo precioso en su presencia. Cada vez pasan más cosas que nos dicen, no, estoy muy cansado. Claro, mucho activismo. Estamos en una sociedad de activismo tremenda. Entonces, yo recuerdo unas palabras de Paul Washer en una predicación que él tiene que dice que el que es joven, cuando viene a los pies del Señor, quiere hacer de todo. Quiere hacer de todo. Y dice que el que es maduro, y dice, en cambio el que es maduro sabe lo que tiene que hacer. Porque pasa tiempo con el Señor. Y en esa dirección sabe lo que tiene que hacer. No tiene que estar haciendo de todo. El activismo se mete también en la iglesia. Y pensamos que con eso estamos bien con el Señor. Cuando el Señor de pronto quiere que hagamos algo específico para Él y no todas las cosas. Entonces, esa dirección de lo que Dios quiere, que nuestras vidas, cómo nuestras vidas van a llevar gloria a su nombre, es lo importante, cómo nuestras vidas van a llevar gloria a su nombre. Él es el que tiene la respuesta en la presencia del Señor. Si la Biblia dice que yo puedo entrar con libertad al lugar santísimo, y no al lugar santísimo de ese templo destruido de Jerusalén, sino al santuario mismo en los cielos, ¿yo por qué no entro? Si dice que yo puedo entrar por gracia, porque es por los méritos de Cristo. En Hebreos 10 dice eso. En Hebreos 10 dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero y porque el velo del templo se rasgó. O sea, quedó abierto el lugar santísimo. Entonces entremos en plena certidumbre de fe. Nos falta fe, nos falta creer que eso es verdad, que podemos entrar para estar en su presencia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice también el autor de Hebreos. O sea, es que nosotros, la Biblia dice que nosotros tomamos todos los días de Él gracia sobre gracia. Tomamos, nos acercamos a la fuente de gracia para tomar esa gracia para nosotros. Hay veces nos falta, Y Ageo nos confronta y ojalá que la confrontación sea el propósito que tiene Dios al confrontar a la iglesia, es para que la iglesia cambie, para que nuestra actitud cambie. Porque de hecho, si nuestra actitud no cambia, entonces, como dicen los costeños, hermano Iván, fue por el gut. O Janet, eso fue por el gut. Entonces, el propósito es ese, el propósito es que, porque al que le va mal, a los que nos va mal es a nosotros, a Dios no le va mal, a nosotros nos va mal. Porque el pueblo sufrió las consecuencias de que Dios detuviera la lluvia, mandara la sequía, que no le alcanzara la plata, que el salario se le fuera en saco roto. Fueron ellos los que sufrieron las consecuencias. Entonces, listo, hermanos, ¿alguien nos despide en oración o hay alguna otra pregunta? Ya son las 8:55. Ya yo menos mal ya comí. Yo no sé si alguno está pendiente de comer porque la van a rifar. Menos mal que en la casa de Hernando no hay perro. Entonces está tranquilo.
Alguien entonces nos despide en oración, hermano, y terminamos, por favor. Claro que sí. Vamos a orarle al Señor. Estamos contentos, Señor, y